ahora sí, aquí estoy. Sí, pues Alejandro, ¿Me si quieres escucha? preguntar a Luis. Bien, ahí está. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí. Eh, quería, sí, como dijo bien Luis, a mí también me ha cambiado la vida mucho saber todo esto y es una esperanza muy diferente a la que teníamos antes y es buenísimo. Te quería preguntar si has tenido oportunidad de investigar o informarte acerca de la TCI, tanto sea en imágenes o en psicofonías, y qué opinas al respecto. Pues sí, 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 sí. Hay casos maravillosos, de transcomunicación instrumental, ¿no? Que es la TCI, los casos de Senkowski, los casos de, en Ujú, fin. Eh, los cuento, no los analizo, los cuento en el libro, me interesan mucho, pero fíjate que ya es un giro de guión, porque a mí sobre todo me interesan los casos cuando el emisor es el fallecido. En cambio, en las TCIs, los emisores son los buscadores de aquí. ¿Sabes? En la TCI es un caso de mediumnidad, en está, lugar de trasladarlo a través de una persona, trasladarlo a través de máquinas, de pantallas, de dispositivos y así, ¿no? Y me parecen muy sí, interesantes, me parecen ujú, muy interesantes. He leído bastantes cosas sobre TCI y realmente, claro, es mi mundo. ¿Qué te voy a decir, Alejandra? Me parece muy interesante, sí, pero, sí, pero es una posición de salida un poco distinta, ¿no? Está más cerca de las personas que van a buscar a mediums para contactar, porque efectivamente es el movimiento un poco del espiritista, ¿no? Desde el emisor es el vivo que va a buscar al otro lado. Y entonces, claro, a mí me interesa mucho. Es posible que incluso algún día, cuando crea que ya he ayudado y abordado suficiente sobre este tema que estamos hablando hoy, también me ponga a investigar estas cuestiones. Es decir, que personalmente me interesa mucho y me parece que por el tipo de hipótesis que estoy imaginando y estoy trabajando ya para poderoslas explicar en el siguiente libro, el hecho de que haya una cierta información que se vehicule a través de un canal y una onda, que es la onda del ruido blanco, la onda de algunos dispositivos y tal, podría tener un cierto sentido. Pero es como si habláramos de un deporte un poco distinto. Estábamos hablando de baloncesto y es como si habláramos ahora del golf, ¿no? Hay pelotas por medio, pero son claro, distintas, ¿no? Entonces, sí, me sí, interesa a título es como personal, un complemento, ¿verdad? pero sí, exacto, es un poco distinto. Sí, Claro, es un poco ujú, distinto. También te digo una cosa, Alejandra. Si alguna de vosotras o alguno de nosotros, digamos, experimenta con esto y en la experimentación encuentra respuestas, bienvenidas sean, también te digo, ¿sabes? O sea que nosotros nos sí, manejamos, yo lo vivo con mucha naturalidad, mis compañeros muchas veces no tanta, es decir, que el mundo tiene anomalías, el mundo hay cosas que todavía no hemos podido explicarlas y no por el hecho de que no podamos explicarlas no significa que no existan. Simplemente significa que no podemos explicarlas todavía, pero no hay que claro. cerrar los ojos, no hay que cerrar los ojos y decir, como no puedo explicarlo, cierro los ojos y no quiero saber nada. No, no, hay que saber mucho y algún día igual podremos explicarlas. Tal cual, sí, sí. Bueno, lo que habitualmente recibimos en general, a mí me pasa, a mi hija le pasa, son señales. Y eso hay que aprender a convivir con eso cuando, bueno, nos pasa una cosa así y uno está como abrumado con el duelo y todo y no entiende, hasta que uno abre la cabeza y los ojos espirituales para comprenderlas y decir, ah, sí, fue una señal y hay que saber estar atento, ¿no? Todo el tiempo, porque sin querer uno dice, ah, no, me debe haber parecido, por ejemplo, que fue una señal y no lo fue, y a lo mejor sí, y entonces es decir, no cerrarse mucho a eso, pero creo que todo tiene que ver, o sea, todo es un complemento, sí, que yo busque una transimagen o una psicofonía a partir de un ruido blanco, como muchos hacen, todo es cierto, soy yo la que busca, pero si se da solo, ahí es el tema, porque hay que estar abierto a eso. Y mucha gente, bueno, no lo está o te mira raro y te dice, bueno, pobrecita está, se quedó mal Ya, después de todo lo que ya, pasó. Y bueno, ya, ya. em, Fíjate pero que bueno, sí, una cosa, Alejandra, en la que sí que se supone que soy experto, porque llevo 30 años siéndolo, es profesor de comunicación y de información. Y una cosa que también empiezo a tener bastante claro es que hay volúmenes de información por ahí
que no se vehiculan en los canales tradicionales como el que estemos tú y yo charlando hoy, o que veamos la televisión, o que estemos en redes sociales, pero hay volúmenes de información que se manifiestan y que a veces se manifiestan de maneras que vosotros llamáis señales, es decir, que se manifiestan de maneras que no tenemos formalizadas. Y cada vez creo más que hay mucha información por ahí que se manifiesta a veces de maneras insospechadas, pero que está ahí, se manifiesta y es información. Tal cual. El tema es uno, estar receptivo a eso. Es muy importante. Buenísimo. Gracias. Gracias a ti, Alejandra. Pues Pedro, si quieres hacer la pregunta, por favor. Sí, hola, buenas noches. Bueno, lo primero agradecer al grupo y a Luis por el tiempo y la dedicación y la exposición que ha sido fantástica. Voy un poco al hilo de la compañera Alejandra. A mí me pasó un caso a los 2 días de fallecer mi padre. No sé si lo queréis que lo cuente, lo exponga, lo comparta. Sí, ¿Bien? sí. Sí, Vale, sí, vale, mira. adelante. Lo digas, Vale, claro. es un poco lo que decimos, las sincronicidades que a veces a los 2 días cuando me dirigía a recoger las cenizas y realmente pues yo estaba pensando en mi padre y sonó el teléfono de mi hija que estaba en modo avión, un teléfono. Apareció al principio como un buzón de voz, digo, y después una llamada, un 600 no sé qué. Y me quedé, digo, hostias, esto es muy raro. Entonces cogí el teléfono, digo, mi hija es una niña pequeña, no, normalmente le llamas a una amiga, no un número oculto, ¿no? Y digo, voy a ver, normalmente lo que hago, pues lo grabo en WhatsApp, y en ese caso digo, esto me parece rarísimo. Lo grabo y cuando voy a mirar el perfil, la foto me sale un crespón negro con una rosa negra y que ponía te voy a extrañar para siempre. A mí me explotó la cabeza y sabía que era un mensaje de mi padre. Después le he contado pues, lo que decimos, que la gente pues dice, pues claro, ahora mismo está en un momento tal, pero yo en ese momento sabía que era un mensaje de mi padre. ¿Y quién tiene quién tiene una foto así? No sé, es que llega un momento que dices, hostias, ¿quién pone una foto con un crespón negro y con esa frase, ¿no? Tan entrañable, ¿no? Era un poco las sincronicidades, pero es que son cosas, es como si me va a tocar la lotería, como yo esa llamada que iba para mí, yo me lo grabo, y esa información que me lleva en la fotografía. Mucha casualidad, es que como se lo dije a un medio, me puse porque ya, bueno, me han pasado varias cosas y un chico, la verdad, bueno, no es un medio, es de un chico de la ECM, me dijo, Pedro, dice blanco y en botella. En En botella, fin, claro. era mi caso y exponer un poco. Pues sí. Primero, antes que nada, Pedro, también gracias, porque vosotros os conocéis todos Gracias. y yo te agradezco la confianza Sí, que me conoces desde hace 1 hora y media y ya me estás contando cosas muy personales, con lo cual no, pero te bueno, sí, agradezco, sí, te agradezco la gracias, gracias. confianza. Y Sí, sí, luego te digo una cosa, y es que es lo que le contestaba también a Alejandra antes. Y esto no se lo he contado a nadie y porque todavía no lo tengo madurado lo suficiente, no lo tengo trabajado lo suficiente, no tengo elementos para poder convencer a la gente lo suficiente para poderlo explicar bien, pero que, insistiendo en lo que os decía antes, que hay volúmenes de información por ahí, que hay investigadores que lo llaman conciencia, o que le llaman, o espiritistas que lo pueden llamar cuerpos etéricos o cuerpos astrales, o yo lo llamo información de entrada, no sé correcto. más, no sé más. Pero que hay información por ahí, información intencional, Pedro, intencional, en la lógica dices, oye, yo es que no me puedo explicar porque esto tiene una intención, la llamada en el teléfono de mi niña, la Sí, sí, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene pinta de ser intencional, que hay volúmenes de información intencional por ahí que buscan canales para llegar a exacto. nosotros, me parece que es una línea muy interesante para seguir Sí, investigando. es lo que yo pienso, exacto, exacto. Pues muchísimas gracias, Yuri. Se A ti. agradece. Rosa, si quieres hacer la pregunta, por favor. Sí, hola, buenas noches, Luis. Mira, Buenas yo te noches, quiero Rosa. preguntar, dentro de todos los casos que has investigado para recopilarlos en tus libros, ¿qué porcentaje los has dado como válidos y qué porcentaje los has rechazado porque no se ajustaban a tu línea de investigación? ¿Y en qué has basado esa línea de investigación? Perfecto, perfecto. Mira, en eso soy muy aséptico y te lo voy a decir muy claro. Hay gente, hay investigadores que les gusta
hacer libros y libros que cuentan casos. Entonces, yo cuando empecé a investigar casos y me di cuenta que cuando llevaba unos centenares de casos aparecían estos elementos que se repetían, se repetían, se repetían, a mí el hacer una colección de casos y tener 12.532 casos no me motiva. Es decir, que no, a mí lo que me motiva es saber qué está pasando para poder un día reunirnos una noche de aquí a unos años y os pueda decir, chicas, chicos, creo que tengo una punta de una hipótesis que puede ser significativa. Te digo esto porque yo los casos que he investigado a lo largo de la historia y los que investigué en mi primera investigación y tal, son casos que ya habían recopilado otras personas a lo largo de la historia que me merecen crédito porque ellos dicen que han hecho un trabajo de filtro, con lo cual ese filtro me viene hecho por otros investigadores a lo largo de la historia en los últimos 100 años que ya han hecho ese trabajo de filtro. ¿Yo he recibido casos? Sí, muchos. Algunos de ellos incluso los he puesto en el libro más a título descriptivo que de análisis. ¿Sabes? Porque yo explico cosas y entonces esa misma noche hay gente que me envía casos. Entonces, yo los casos que investigo son casos que otros investigadores ya han filtrado antes y han dado por buenos con sistemas de entrevistas con esas personas, etcétera, etcétera. Ahora con un doctor del hospital, digamos, público de Badalona, que se llama Trías y el Hospital Trías, no, no sé muy bien cómo se Y llama. Puyol, ¿no? ¿Cómo se llama? Trías y Este año, Puyol, ¿sabes? ¿no? Algo así. Trías y Pujol, exacto. Me salía Trías y Pujol. Del Hospital Trías y Pujol vamos a hacer una investigación sobre cuál es el sentido dominante de las personas que tienen este tipo de contactos. Con lo cual, igual un día aprovecho también la red que tenéis ahí, José María, y os hago la propuesta por si alguna de vosotras, alguno de vosotros quiere participar en esa investigación, que ya es muy bonito, porque ya hay investigadores médicos, científicos que se están acercando a este tema para poder hacer investigaciones conjuntamente y esto me pone realmente muy alegre porque es lo que queremos que pase, ¿no? Entonces dices, Luis, ¿tú qué casos no analizas? Pues yo como ya cojo casos que están publicados en artículos científicos o en libros que otros investigadores han hecho ese ajuste fino, yo ya me quedo con casos a lo largo de la historia y en este último libro he tenido que rastrear, os aseguro, literatura del siglo XV, XVI, XII, XVII, una cosa muy interesante. Yo ya cojo casos que han tenido un filtro previo. ¿Cuáles son los únicos casos que yo no recojo? Los que os decía antes. Por ejemplo, los casos de personas que dicen que han tenido estas comunicaciones en un sueño. Hay mucha gente que dice que ha tenido ese tipo de contactos y comunicaciones en un sueño o en muchos sueños. Y yo decidí en su momento, porque el campo de trabajo era muy grande, no tener en cuenta los contactos en los sueños, porque cuando hablo con mis compañeros psicólogos, cuando hablo con mis compañeros de neurociencia, me dicen, todavía hoy no sabemos qué es el sueño. Con lo cual me pareció como muy, muy rebuscado, muy retorcido recoger casos que vienen a través de un canal que es el sueño, que ni siquiera sabemos exactamente qué es el sueño, en qué significan las REM y las no REM. Entonces, esos son los que dejé de lado. Pero más allá de eso, Rosa, todos los casos que otros investigadores han filtrado, y a mí me parecen buenos investigadores, que han filtrado y han dado por buenos, son los casos que recojo y analizo, o bien otros casos que me llegan a mí directamente y soy yo el que hace ese filtro, que ya te digo, no es a lo que me dedico, pero que hago yo ese filtro para poder dar el punto de veracidad de lo que me está contando el testigo, ¿sabes? Entre los casos esos que ya están filtrados, ¿has cogido, por ejemplo, todos los casos que cuenta JJ Benítez en su libro Estoy bien? Porque tiene No, bastante. mira, es muy interesante, esto es muy interesante. Aquí no sé si José María, esto hay que grabarlo o no hay que grabarlo, yo lo dejo, luego lo editáis si queréis. Ese libro, JJ Benítez es buenísimo en investigaciones ufológicas. Yo ese libro me lo compré. eh, Comprenderéis que es posible que haya alguna cosa que no me haya leído, pero no hay tantas, también os lo digo, es decir, que no hay tantas. Entonces ese libro me lo compré, recuerdo que estaba viajando, no sé si estaba viajando a Colombia o a México, y me lo iba leyendo y me lo olvidé en un hotel y no lo eché de menos. Y dejémoslo aquí. O sea, quieres decir que no te convencía. Entonces, el filtro. Quiero decir, exacto, digámoslo así, digámoslo así. Lo que me contaba ahí,
cuando te has leído muchos casos recopilados por otros investigadores, me parecía que no me ayudaba y no lo cito. Es un libro que, ya te digo, olvidé y no, me parecía muy interesante, ¿eh? Y explicaba cosas que me parecían muy estimulantes como lector, pero a mí me dejaba un poco frío, ¿sabes? No, Sí. igual tú me dices, Luis, a mí me ha encantado. No, no, perfecto, ¿eh? Pero consideré que no me ayudaba en la investigación, digámoslo así. Sí, ¿podrías decirnos algún investigador que realmente te haya ayudado en tu investigación, que haya Sí. publicado algún libro que Sí, podamos nosotros mira, leer? sí, hay un libro muy bonito, si os gusta leer casos, hay un libro muy bonito. En español no hay tantas cosas, ¿eh, Rosa? O sea, de autores españoles no hay tantas cosas. Traducidas en español hay algunas, sobre casos sí. Mira, hay un libro muy bonito de un matrimonio de investigadores norteamericanos, estadounidenses, que se llaman Guggenheim, como el Museo de Bilbao, Guggenheim, y el libro se llama, lo digo de memoria. Espera, lo voy a decir de memoria, pero lo miro en la bibliografía. Yo diría que se llama Saludos desde el cielo. Y es un libro que, si queréis leer casos, es un libro precioso porque ellos es un matrimonio entrañable. Guggenheim, Hello from Heaven. Saludos desde el cielo, exactamente. Está publicado por Océano en el año 2009. Seguro que lo encontráis en alguna plataforma. Eh, es un matrimonio que investigaron 3.000 casos. Y a mí ese libro me gusta mucho porque ellos te dicen que montaron un equipo en el que ese equipo llamó a cada una de las 3.000 personas para tener una charla con ellas, y en esa charla recogían los elementos del caso y también le hacían preguntas, más o menos, digamos que todas estas preguntas están formalizadas para saber si podía ser una alucinación, si podía ser una visión confusa de algo y tal, y me merece mucho crédito. Es un libro muy bonito, es un libro escrito con mucho amor, digamos, es el matrimonio Guggenheim, y este es muy bonito. Hay luego en libros, además estos fueron los primeros libros que me leí cuando no sabía nada de nada, y claro, yo me impresionaba en cada hoja, o sea, cada página que me leía tenía que parar y respirar porque me dejaban alucinado. Hay un libro de Louis Lagrand, este tiene menos casos, pero es muy bonito también. Louis Lagrand, espérate, que te voy a decir, pues doy la pista concreta, porque ya que me has pillado así, digo, ostras, la gran comunicación después de la muerte. After, after death communication, comunicación después de la muerte. Y este es muy bonito también. Y luego hay una ¿Estos investigadora, están en español o en inglés? en español, en español, está en español, comunicación después de la muerte, está publicado, mi edición es una edición argentina de la editorial Kier, pero todo esto en las plataformas de libros lo podéis encontrar. Ahora los libros corren de un lado a otro del planeta Tierra y no hay ningún problema. Los dos que os digo están en español para que os sean fáciles. El Saludos desde el cielo de los Guggenheim y el Comunicación después de la muerte de Lagrand. Y luego hay una investigadora interesante, suiza, que yo le hice el prólogo al último libro que publicó en español, que es este. La investigadora se llama Elsa Esser. No sé si tenemos aquí un chat. Elsa Esser, si tú, José, incluso si Sí, puedes teclear en Google, es Evelyn Esser, bailarino. Se escribe Elsa Esser con dos E. Elsa, como Elsa, el nombre, sí, Esser con doble S, todo junto. vale. Elsa Esser. Y el libro se llama Contactos espontáneos con un fallecido. Contactos espontáneos con un fallecido. Y mi propio libro, si queréis también, que ya es un compendio de muchos casos encontrados en muchos de estos libros, el primero que publiqué, que se llama Comunicación entre muertos y vivos, y que este tenéis que pedirlo directamente a la editorial Odeón, que creo que está en Málaga, porque Amazon se ve que no llegaron a un acuerdo y no lo vende, o pedirlo a vuestra librería de barrio en la ciudad y que ellos se lo pidan a la editorial Odeón, porque sí que hay ejemplares, pero hay gente que me dice, lo he intentado comprar por Amazon y solo está de segunda mano. Y es porque creo que la editorial no ha llegado a un acuerdo con Amazon para vender los libros y no se pueden vender por ahí. Pero estos que os he dicho, si os gustan casos de investigadores que me parecen fiables y tal, vais a disfrutarlos mucho. Sí, una última pregunta y acabo. Tú Claro. dices que tú has hecho algunos casos que tú has filtrado tú mismo.
Entonces, ¿qué tipo de filtros usas? Pues mira, básicamente ponerme en contacto con la persona. Igual que tú y yo estamos hablando ahora, Rosa, pues ponerme en contacto con la persona que me lo envía y estar charlando un ratín. La semana que viene me encuentro con una señora que hemos quedado a la una para hacer un café virtual como este y pues me va a contar otro. Pero ya te digo, yo no hago, así como hay investigadores como estos que os he contado, hay uno que es buenísimo, pero este creo que solo tiene algún libro, pero no sé si es muy fácil de encontrar y no sé si está en español, creo que no, que se llama Haraldson. Es un investigador maravilloso, un señor súper anciano ya, si no murió, creo, de Islandia. Este tiene muchos artículos publicados en revistas académicas, pero libros creo que en español no sé si están traducidos al español. Lo que te decía, Rosa, es decir, que hay investigadores que les encanta hacer colecciones de casos. A mí lo que ahora ya me mueve, sabiendo que estos casos son reales, existen, responden a hechos ciertos, a mí puedo seguir haciendo libros de casos, pero eso no me mueve tanto como, primero, entender qué había pasado a lo largo de la historia, ya lo sabemos, y después entender qué es lo que está pasando realmente y es en lo que estoy enfrascado. Muy bien, gracias, ¿eh? Gracias a ti, Rosa. Oídme una cosita también. Si en algún momento tenéis otras dudas, preguntas o pedís más libros o más cosas de estas, José María tiene mi correo electrónico de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, lpastor@uoc.edu. Lo puedes facilitar a todo el mundo del grupo sabes, yo encantado de poderos echar un cabo si os puedo echar un cabo. Gracias, gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Ya hemos Nada, puesto ahí en el chat interno el libro este que me has dicho de la Evelyn y el Saeser y el título eso está, es, está ya perfecto, escrito y a la gente que lo quiera que lo mire en el chat interno y ya está. Alicia, si perfecto. quieres hacer la pregunta, por favor, que lleva rato ahí con la mano levantada. Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo me quedó una duda. Si mi tema es este, en el caso de los sueños lúcidos, o sea, yo le llamo sueño lúcido a aquel que realmente ves la persona. ¿Es la presencia real de esa persona? Mira, Alicia. Yo puedo responderte por aproximación, porque como os decía, yo no investigo los sueños, por lo que os decía antes, porque los científicos no saben lo que es el sueño, qué significa el sueño como fenómeno, ¿eh? No sabemos si es que restaura células, no sabemos. Decimos que sabemos, pero no sabemos. Eh, entonces, tú me dices, cuando yo tengo un sueño lúcido y veo a una persona, estoy en el sueño y tengo esa vivencia real de ver a esa persona, ¿es la persona? No lo sé, no lo sé. De hecho, lo que pasa en un sueño, nadie sabe lo que es, Alicia. Y quien te diga que sabe lo que Ah, es, te engaña. Quien te diga que, o sea, el perfecto. mundo del sueño es uno de esos mundos maravillosos en los que tenemos unas vivencias profundas, profundas. Yo me he despertado noches llorando de lo que he vivido en el sueño, profundas, Sí. y, y no sabemos lo que es. Con lo cual, yo te diría, cuando tienes un sueño lúcido, que es muy distinto de otro tipo de sueños, la vivencia es tan verdadera que parece que sin necesidad de los sentidos físicos, oído, olfato, vista y tal, porque cuando estás dormida tienes ese punto de deprivación sensorial, sin sentidos físicos, estás viviendo cosas de un grado de verdad altísimo. Entonces, a mí me parece interesantísimo, pero como siempre, si una cosa no la sé, solo os puedo decir que no la sé, Alicia. Mm, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Tienes un fondo de pantalla precioso. Gracias. Vale, Laura, si quieres preguntar, por favor. Perdón, que no había conectado el micrófono. Hola Luis, buenas noches, gracias ¿Qué por tal, estar aquí. Laura? ¿Cómo estás? Gracias. Quería preguntarte qué piensas sobre las investigaciones, si has mirado sobre las investigaciones de física cuántica, de la energía que se transmuta, piensas que va a un segundo plano. Hay neuro, perdón,
cirujanos que piensan como el doctor Manuel Sansegarra, ¿no? Que hay una consciencia y una supraconsciencia que va a un segundo plano. En base a las ECMs que ha tenido, en experiencia de otras personas, en base a eso, a investigación de él, en base a vivencias de la gente y aparte a vivencias suyas, siendo cirujano mucho tiempo. Entonces, ¿qué piensas tú de la física cuántica? ¿La energía no desaparece, se transmuta? ¿Hay una supraconsciencia? ¿No? Vale. Bueno, esto que es una pregunta, de hecho, Laura, son muchas preguntas, aunque no te lo parezca a ti, ¿no? Sí, Entonces, sí. Bueno, ahí digo, voy a ver lo que... es una súper pregunta. No, yo no rehuyo ninguna porque estamos aquí, es para que contestemos cosas. Entonces, vamos por partes. Vamos a lo fácil primero. Todas las experiencias de ECM, al doctor Sanz lo conozco personalmente, he leído su obra y tal, los mejores investigadores en el mundo se llaman Pim Van Lommel y Sam Parnia. Estos son los buenos. Los Sí, demás son divulgadores, pero los sí. buenos son estos. De hecho, Pim Van Lommel fue uno de los primeros y Sam Parnia ahora que está trabajando, creo que es no sé si es un hospital en Londres, son los que más están trabajando elementos de ECM desde el trabajo de las ECMs. Pim Van Lommel yo te diría que fue el primero que habló de una cosa que ahora tiene una cierta repetición, unas ciertas secuelas, que es la consciencia no local. La consciencia no local significa lo siguiente, significa los neurocientíficos están buscando la consciencia dentro del cerebro. Sí. Incluso ahora se plantea que esa consciencia va más allá del cerebro, se habla del sistema digestivo como un segundo cerebro, etcétera, etcétera. Están buscando la conciencia dentro del marco corporal de lo que somos y no la acaban de encontrar. De momento, no, hasta esta noche no la han encontrado. Hay investigadores como Pim Van Lommel, que es un cirujano holandés, o como Sam Parnia, pero sobre todo Pim Van Lommel, que dicen, señores, la hipótesis que tengo yo, fruto de investigar las ECMs, etcétera, etcétera, es que la consciencia está fuera del cuerpo. Él lo explica como si fuera casi Internet, en la nube. La consciencia Sí. está en la nube y nuestro cerebro básicamente es una antena que recibe la información de esta consciencia que está fuera y eso explicaría por qué en casos de ECM donde se pierde la consciencia, se pierde la persona, esa consciencia sigue teniendo una vivencia de lo que está pasando y ve que al cirujano se le ha caído el bisturí y que la enfermera le contaba que su hija había suspendido matemáticas mientras estaban operando en estado totalmente inconsciente. Entonces, Pim Sí. Van Lommel es el que habla de la consciencia no local, que vendría a ser esa supraconsciencia. Pero los que investigan esto de verdad son Pim Van Lommel y Sam Parry. Sí. Esto por un lado, esto es la parte fácil. La parte difícil, porque claro, es muy goloso, como sabemos lo que sabemos, es muy goloso atender a conceptos como el de física cuántica. Yo en eso, ten en cuenta, yo soy un experto en comunicación, todo lo que no sea comunicación necesito muchas horas de lectura para entenderlo y algunos compañeros para que me ayuden a entenderlo. Médicos, físicos, Claro. yo te diría que la física cuántica hay físicos que no la entienden. Imagínate nosotros que estamos esta tarde-noche aquí charlando de esto. Con lo cual, os diría, seamos muy prudentes cuando hablemos de estas cosas, porque a veces he ido a conferencias y me ponen 15 gramos de chamanismo y 15 gramos de física cuántica y encontramos la solución a todo. No, no hay solución con 15 gramos de chamanismo y 15 gramos de física cuántica. Entonces, la física cuántica son muchas cosas de las cuales todavía muchos científicos, muchos físicos no saben dar razón. No saben dar razón. Y no sabemos el uso que tiene. Lo que sí que sabemos es que la física atómica del átomo para arriba parece que responde de una manera, que es lo que explicó en su momento Einstein, y del átomo para abajo responde de una manera distinta, como si fueran dos mundos radicalmente distintos. Y los físicos llevan 100 años intentando buscar el punto de conexión entre la física atómica y la subatómica, y no encuentran exactamente cuál es el punto de conexión. Entonces yo ahí, en estas cosas, que pues te lo digo con esta pasión si quieres, porque es a lo que me dedico ahora. O sea, una vez establecido ya toda la evolución histórica y sabiendo que el patrón se reproduce, existe, no tiene carácter cultural y tal, la siguiente investigación que empecé y que llevo años y que seguiré unos cuantos años hasta que pueda entender cómo os puedo explicar estas cosas que realmente tengan valor, trabaja sobre todo eso, sobre qué explicaciones incorporamos que nos puedan servir.
Entonces yo te diría que yo soy tremendamente prudente. Yo he hecho muchas lecturas, me he sentado muchas veces con compañeros físicos y te aseguro que más allá del párrafo que te he contado, no sabría contarte nada más de física cuántica hoy. Es posible Yo que de aquí a unos años sepa alguna cosita más. seguro que has investigado más que yo, que llevas 11 No, años. no, no, sí. No, pero a veces pasa esto, ¿no? A veces pasa esto, ¿no? Yo me he encontrado, ¿eh? Que nos cuentan, claro, las Los de energías, la física Kant, cuántica, bueno, la física, claro, sí. Entonces, bueno, sí, sí, hay que separar. porque tenemos energía. ¿Dónde va esa energía cuando te mueres? ¿Se transmuta? ¿No desaparece? ¿Dónde va? Es la pregunta. ¿Va a un segundo plano? ¿Va a un universo? ¿Dónde va? Porque te preguntas esa pregunta. Yo no soy, Es no así, es indago así, tanto, ¿sabes? es Como así. física, tengo No, no, amigos, claro, 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 pero sí, sí, mi es así. pregunta mental de, bueno, ¿a dónde va Sí, no, no, esto? eso sí, es así, es así, es así, es así. Si nos atenemos a la explicación física, la parte más matérica de nuestra energía, cuando se inhuma, se convierte en elementos que abonan el terreno y cuando se incinera, se convierte en calor y luego en un depósito de cenizas, si nos atenemos a lo más material. Si Pero pensamos en, perdona, Laura, si pensamos en ese elemento que creemos todos que va más allá de lo material, que los griegos incluso distinguían entre los griegos, los egipcios y todas las civilizaciones le han dado un nombre distinto, distinguían entre ese elemento que anima a la vida, el timos, y ese elemento que parece que podría persistir más allá de la materia, la psique. No sabemos dónde va, no sabemos si existe. Ya te digo, los neurocientíficos ahora mismo siguen buscando dentro del cerebro a ver en qué rinconcito nos lo hemos dejado y nadie es- sabe nada, nadie sabe nada. Ojalá algún día, tirando del hilo, hay científicos que dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, los biofotones de Pop me parecen muy interesantes, porque cuando hablo con neurocientíficos me dicen, hombre, Luis, es que hay cosas que no entendemos porque hay información que corre por nuestro cuerpo, tendría que correr a través del sistema nervioso, porque figura que es el sistema nervioso el que hace que yo mueva estas manos y que hable y que diga estas cosas. Y me dicen los neurocientíficos, sabemos que hay información que está llegando a un punto del cuerpo antes de que haya pasado por el sistema nervioso. Y te dicen, ¿cómo he llegado? No saben cómo he llegado, no saben cómo he llegado. Entonces hay científicos, hay biólogos como Pop, con dos P's, no recuerdo ahora el nombre de Pina, no sé si es Vladimir, no sé, tendría que buscarlo, que hablan de un concepto distinto, que es una información lumínica, él lo llama biofotones, ¿por qué? Porque la luz, etcétera, etcétera. No sabemos nada, no sabemos. Sobre esto sabemos muy poquita cosa todavía. eso, no sé. Pues Mm. está bien, tu opinión. Pero, Muchas pero gracias. fíjate, tú has dicho, sí, tú has dicho una cosa muy interesante, Laura, y es Sí. que como seres humanos curiosos que somos, nos Mm. podemos y nos tenemos que hacer las preguntas, ¿sabes? Claro, es Luego que vengan, claro, luego que vengan los expertos y que intenten hacer las respuestas, pero las preguntas las hacemos. este trabajo, ¿no? Realmente estás estudiando todo esto, entonces Claro. saber tu opinión en base a todo esto, yo que soy ignorante del tema, pues me interesa también. Sí. Yo lo que os diría, Hagan si queréis que todos estos temas salgan del armario, se conviertan en temas normales, podamos hablarlo en sobremesa sin tener que pensar que estamos todos locos, que se puedan hablar en las universidades, que se puedan hablar en los centros de investigación, lo que os diría es que seamos prudentes con aquello que no sabemos, ¿sabes? claro, Entonces, afiancemos lo que sabemos y seamos muy prudentes con lo que no sabemos. para realmente escuchar a otros expertos, a otras personas que se dedican a ello y indagar un poco en el tema de todo un poco de este tema espiritual y de ciencia y de estadísticas y de todo eso y mirar a qué te lleva, ¿no? A pensar pues en base a esas cosas, ¿no? Y a lo que tú percibes también. Cada persona tendría un pensamiento y otro razonamiento, ¿no? Eso es. Sí. Pues muchas gracias, Luis. Un Gracias placer. a ti, Laura. Nada igual. Venga, buenas noches. Buenas noches. Bueno, José María, ¿cómo lo ves? ¿No hay Sí, nadie más que quiera hacer preguntas? pues si Casi, no, ya lo dejaríamos porque si no sí, ya porque, bueno, la verdad que ha sido una estamos un exposición poco. que ha sido muy extensa y muy clarificadora y la verdad, Luis, que te explicas súper bien y nos has sacado de muchas dudas, ¿no? Que teníamos en cuanto a la entrevista, que son preguntas muy genéricas, y luego ya para concretar la de los compañeros del grupo, ¿no?
¿no, José María? Claro que Sí, sí. yo sé, yo es que luego, bueno, la gente, claro, te pregunta de más temas, de más cosas y, bueno, em, o sea, a mí tu posición me parece que, bueno, es la que tiene que ser, o sea, un especialista que investiga en un campo puede opinar de otras cosas, pero ya son opiniones, pero tú has hecho una investigación, estás haciendo investigaciones muy serias, muy fundamentadas, muy académicas, ¿no? Sobre esos temas que tú has acotado muy bien. Por tanto, ahí es donde es una evidencia más, es una probabilidad más que tienes que ir juntando, que nosotros juntamos con las otras. Y entonces, claro, cuando es normal, ¿no? Si te preguntan de las otras, pues, bueno, puedes opinar porque has leído mucho, pero no puedes fundamentarlo porque no lo estarías, yo creo que no lo estarías haciendo honradamente ni bien, ¿no? Y es cuando, como yo creo que estoy de acuerdo contigo con que se tiene que ser muy riguroso y muy serio, porque si no es fácil que se aprovechan para desacreditar, ¿no? Para buscar, no, es que estás diciendo esto que, ¿no? Entonces, claro, Es yo así, también, es así, es así. Fíjate que incluso en la medicina, ¿no? Si hay un experto en el corazón, ¿no? Él del corazón lo sabe todo, pero si le dices qué vas a hacer con un problema intestinal, pues puede dar la opinión, pero él es un experto del corazón, ¿no? Entonces, a ningún médico se le ocurriría entrar en una especialidad que no es la suya a partir de opiniones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener esa prevención si queremos que haya mucha gente que luego pueda vivir esto con normalidad. Ya aunque lo crea, porque al final no es una cuestión de creer. Como sabéis todas vosotras y todos vosotros, estas cosas os suceden y que os suceden, estas señales, estos vínculos, esa información que os llega, os sucede. Eso no es convencer a los demás, es que lo podáis vivir todos con normalidad, ¿no? muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Daisy, Nada. por darnos esta ayuda que yo creo que pues ayuda mucho a las personas del grupo, ¿no? Que, bueno, pues todos hemos tenido pérdidas, entre comillas, ¿no? De seres queridos y, bueno, tenemos estas experiencias, pero nos gusta también, pues, ver que efectivamente desde el campo de la ciencia, pues también pues hay evidencias muy serias, ¿no? En aspectos muy determinados, pero que son muchos, ¿no? Y que, bueno, es aquello el principio de la navaja de Ockham, ¿no? La explicación más sencilla es la más probable, ¿no? Por tanto, pues seguramente nuestros seres queridos están en el otro lado y por eso pasan esas cosas. Es la explicación, ¿no? Más sencilla y que tiene más evidencias. Las demás explicaciones, pues, o solo explican una parte muy pequeña, o son incongruentes, ¿no? No te pueden explicar las otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Es una probabilidad, pero lo que pasa que cuantas más evidencia, cuanto más estudios serios, ¿no? Como los tuyos, pues bueno, más probabilidad hay, ¿no? De que decir, oye, pues seguro, no te lo puedo decir, bueno, una cosa es que lo vivas tú si lo vives estarás completamente seguro, pero digamos, a hablarlo con los demás o dar una explicación, ¿no? A gente que no lo ha vivido o que, bueno, o que duda lo que puedes decir es que hay muchas evidencias hechas por investigadores muy serios, unos premios Nobel, otros investigadores muy expertos en su campo, prestigiosos, con mucho rigor. Bueno, esas evidencias pues son muchas, van aumentando la probabilidad y como dice aquello de que no hace